Guatemala es en muchos sentidos un país parecido a México y prácticamente a todos los de América Latina. En el sentido de graves problemas de corrupción, una clase política cada vez más odiada por la sociedad que tomaron el camino de un cómico. Les parecía atractivo buscar a alguien de la sociedad, a alguien que no fuera un político como todos, pero parece que una de dos. O todos se vuelven igual en el poder, o a veces los candidatos que parecen independientes resultan muchísimo peores. Para entender qué está pasando y cómo se ha venido construyendo esta historia en Guatemala, me da muchísimo gusto saludarte, Miguel Salay, corresponsal de Hispan TV. Muchas gracias por tomarme la llamada. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío. Un saludo a tu público, a los que te escuchan. Miguel, me gustaría que nos explicaras un poco cómo se va formando toda esta historia que hoy tiene en una crisis grave, en una crisis complicada tu país, Guatemala. Ya, bueno, esto da inicio en 2015, cuando hay una sospecha, hay un caso, de hecho, hay una sospecha y una investigación en contra del expresidente Otto Pérez Molina y Sana Valdetti, la vicepresidenta, en un caso denominado La Línea. Entra entonces en acción en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que logra descubrir, logra investigar y logra sustentar una investigación que da como resultado el derrocamiento del expresidente Otto Pérez Molina. Logra llevarlo a tribunales, interponen un antejuicio, el Congreso de la República lo declara con lugar, se le retira el antejuicio y es llevado a los tribunales de justicia. De esa manera es como Otto Pérez Molina, el expresidente, pues ahora mismo está tras las rejas esperando a que llegue el debate oral y público que defina su futuro. A partir de ahí empieza una incertidumbre en qué es lo que va a pasar con la situación política del país, sobre todo en vísperas de las nuevas elecciones. Es ahí donde entra Jimmy Morales con una nueva propuesta aparentemente fresca de una persona que no había tenido relación con la política, y precisamente por ahí va su lema de ni corrupto ni ladrón, y dándole la espalda también a la vieja forma de hacer política. ¿Cuál era esta vieja forma de hacer política? Pues la cooptación del Estado por los políticos tradicionales en mancuerna con los empresarios tradicionales, y es entonces donde se fragua esta unión, además eh, con un apadrinamiento de una vieja facción militar, que da como resultado, al final de cuentas, que la sociedad guatemalteca se encante por esa persona que, dicho sea de paso, forjó su carrera popular, digamos, su carrera política de la mano de ser un personaje popular, de un personaje que estuvo durante más de 12 años en la televisión abierta guatemalteca, con un programa de comedias junto a su hermano, que ahora mismo está siendo también procesado por delitos de lavado de dinero y otros, junto al hijo del presidente Jimmy. Es aquí entonces donde se marca un parteaguas, en donde aparentemente se le iba a dar solución a los grandes problemas que tiene Guatemala, y como bien tú decías, similares a los que tiene México y a los que tiene Latinoamérica. Pero, oh sorpresa, continuó esta vieja forma de hacer política, los financiamientos, que es los que ahora se están cuestionando, y que tienen al presidente Jimmy Morales al borde de poder llegar a los tribunales de justicia. Y es precisamente este financiamiento ilícito del que se valieron muchos políticos corruptos, ayudados por dinero de la mafia, del crimen organizado, del narcotráfico, para poder sustentar sus campañas políticas, y de la mano de ello, pues obtener a largo plazo, a mediano y a corto plazo, los réditos de estas campañas políticas. Y en este caso Jimmy Morales no fue la excepción. Eso es lo que tiene en este momento en un entredicho entre si se le quita o no la inmunidad. Es precisamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la mano del colombiano Iván Velázquez,
quien tiene junto a Telma Aldana, la fiscal general del Ministerio Público, en la cárcel aproximadamente 650 personas, entre particulares políticos, incluyendo al expresidente y a la vicepresidenta, y a la mayoría de su gabinete cuando él fungió como gobernante. ¿En qué punto están ahorita? ¿En qué punto están ahorita, Miguel? Desde el sábado, domingo, la situación se ha vuelto particularmente tensa. Hoy, ¿en dónde están parados los guatemaltecos? Ya, para resumir el asunto, Jimmy Morales dice que va a ir a la Organización de Naciones Unidas y amenaza con pedir la destitución de Iván Velázquez ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Esto lo pone en alerta porque ese mismo día la fiscal general y el comisionado contra la impunidad en Guatemala interponen este antejuicio contra él por financiamiento de campaña ilícita, y es ahí donde empieza esa lucha de poderes, ese pulso entre los quienes están a favor del presidente y quienes desean que Iván Velázquez se quede en el país. Al día siguiente, el día domingo, a las 6 de la mañana, lo declara no grato al comisionado Iván Velázquez, y es ahí donde se desata toda esta ola de manifestaciones en respaldo del comisionado Iván Velázquez. En este momento, precisamente, yo me encuentro frente al Palacio Nacional de Guatemala. El presidente Jimmy Morales convocó a una reunión urgente de todo el cuerpo diplomático en donde la prensa no ha tenido acceso aún. Estamos esperando a que salgan de esta reunión para ver si hay una postura oficial. Pero hace aproximadamente media hora o 45 minutos, la Corte de Constitucionalidad, que amparó provisionalmente al comisionado Iván Velázquez para que éste no fuera expulsado del país, acaba de fallar de manera definitiva que el comisionado no se va. Eso pone la situación del país un poco más tensa, porque entonces lo que se está viendo es que hay dos estrategias. Primero, el presidente Jimmy Morales hoy por la tarde tuvo una reunión con todos los alcaldes del país, quienes le demostraron su respaldo. Y por el otro lado, organizaciones sociales, la población indígena y campesina, que dicho sea de paso, es aproximadamente el 60% de los guatemaltecos, le dio su respaldo al comisionado Iván Velázquez. También el embajador de Estados Unidos le dio su respaldo al comisionado. Obviamente, la Organización de Naciones Unidas le dio su respaldo a Iván Velázquez. Es decir, esto sale de las fronteras. Entonces, en este momento lo que se viene es un tanto incierto, porque o Jimmy Morales hace una comunión con Iván Velázquez nuevamente para poder, digamos, caminar de una manera más eh, o menos con esos roces que se han venido dando, menos tortuosa, digamos, para el presidente, porque lo que sucede es que ya el antejuicio ya está planteado, ya no hay vuelta de hoja. Iván Velázquez se queda, ya no hay vuelta de hoja. Eso quiere decir que lo que se plantea es una situación sumamente tensa. Gino Morales cerró fila en cuanto a su partido oficial en el Congreso de la República. Ya se pronunciaron también, son 32 diputados que dijeron nosotros apoyamos a Jimmy Velázquez, y lo que se puede venir es que se frague una coalición de bancadas en el Congreso de la República en donde puedan eventualmente retirar o derogar algunas leyes que comprometen la situación legal del presidente Morales, y también podría beneficiar a todas estas personas que se encuentran detenidas como exdiputados y exministros del Partido Patriota. Miguel Sala, y entonces resulta que el poder o los empieza a igualar o el camino no viene por gente que parece que no es política. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Lo que te decía es que una de dos, o el poder los va haciendo cada vez más parecidos, o al final del día eh, la corrupción va mucho más allá de quién se elija como representante. Lo que sucede es que hay precisamente en este momento una lucha entre quienes están a favor de la impunidad y de dejar ese status quo, esa vieja forma de hacer política, esa vieja forma de moverse
en el ámbito político que les permitía a los candidatos, que les permitía a los alcaldes, que les permitía a los presidentes y ministros poder aprovecharse de su posición para enriquecerse ilegalmente. Y por el otro lado están estas organizaciones que desde 2015 han venido luchando por hacerse un espacio y por tratar de develar todos estos casos de corrupción que se han destapado desde 2015 y que tienen en la cárcel a una buena cantidad de personas. Hay un pulso, digamos, desde el contexto legal, desde el contexto social, desde el contexto político, en el Congreso de la República, en la Corte de Constitucionalidad, porque incluso este fallo son 5 magistrados los que tienen la responsabilidad de respaldarlo, pero solo 3 fallaron a favor de que Iván Velázquez no se retirara del país. Es decir, se está librando una batalla gigantesca en el país por quienes pretenden mantener ese status quo de la corrupción, de la impunidad, y quienes pretenden que cambie el país para poder depurar toda esa clase política que ha tenido de rodillas al pueblo de Guatemala. Han sido muchísimos los casos en donde las sumas son estratosféricas de lo que se han adueñado legalmente, y ese dinero no aparece. Y eso se traduce obviamente en pobreza, en falta de oportunidades, en falta de inversión en educación, en salud, que es uno de los lastres que ha arrastrado a Guatemala durante muchísimo tiempo. Entonces creo que es un momento coyuntural muy importante en Guatemala, en donde los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses servirán para tratar de poner orden en la casa, o que estas fuerzas oscuras puedan de a poco también ir ganando el pulso en cuanto a impunidad y corrupción en Guatemala. Miguel Zelaya, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y muchísimas gracias a Hispan TV por permitirnos este enlace. Buenas noches. Buenas noches, parcero.